En los siguientes minutos me acompaña Alix Taix, ella es psicóloga, vamos a hablar con ella todo lo que hace referencia a ese sentimiento que súbitamente aflora. Puede estar dormido durante el año, en mucha gente, no en todos, mucha gente, no en todos, tengo que decirlo, pero podría estar muy dormido o medio despierto, pero que de pronto en Navidad aflora. El sentimiento de la generosidad, de compartir, el desprendimiento, empezamos a ser más empáticos, nos ponemos en los zapatos del otro hasta que termina la Navidad y nuevamente regresamos y retomamos el caudal. Los seres humanos somos gregarios, nos agrupamos, ¿no es cierto?, para vivir en colectividad y entre nosotros darnos seguridad, sostenernos, establecemos pues vínculos comerciales, vínculos sociales y todo eso debería estar circunscrito en base al bien común. Y el bien común es la posibilidad que tenemos de compartir cada uno lo que puede hacer para lograr tener una sociedad mejor. Compartir, yo creo que está en todos y cada uno de nosotros. Los niños comparten, aprenden a compartir desde muy temprana edad, comparten primero en sus casas y luego con sus amiguitos. Hay unos que son medio egoístones por ahí, pero al final creo que son sentimientos que todos tenemos de manera potencial, unos más que otros, pero que curiosamente afloran más en Navidad. ¿Qué tiene la Navidad que nos hace un poquito más solidarios? De eso vamos a conversar con Alix, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alix? Qué Hola, gusto verte, Pepe, gracias por acompañarme esta mañana, pero yo siento que es así, durante el año tú puedes estar todos los días con la espada desenvainada. Claro. O sea, estamos contaminados de malas noticias, en fin, podemos ver el vaso medio lleno, pero de repente en Navidad... Llega Navidad y todos nos alineamos. ¿Qué tiene la Navidad que hace que afloren sentimientos buenos en las personas? ¿Por qué las personas... ¿Hacen como ese cambio? Sí. Bueno, de hecho la Navidad está asociada a una serie de valores como compartir, tiempo en familia, generosidad, bondad, porque siempre se ha hablado del regalo para el niño bueno, ¿no? Entonces está asociada a tantos valores positivos que con la cercanía de la fecha la gente empieza un poco a cuestionarse si está haciendo las cosas bien, se despiertan sentimientos de querer encajar con estos valores, aunque hoy en día la Navidad ha cambiado un poco y se ha convertido también en un tema de estrés, ¿no? También, sí, definitivamente. Sí. Todos llevamos un Grinch dentro, ¿no? Sí, sí. En Navidad, sobre todo aflora cuando ves el caos vehicular, que las tiendas están abarrotadas. Pero la Navidad, siendo una fiesta religiosa cristiana, fundamentalmente cristiana, se hace extensiva en todo el mundo a otras religiones. Sí, totalmente, sí. ¿No? Sí, porque es una fiesta que reúne cosas que finalmente, valores que todo ser humano busca. Estar en familia. El ser humano siempre tiene la necesidad de estar con otros y con aquellos con los que se siente querido, aceptado incondicionalmente. Entonces, una fiesta en la que uno se reúne en familia y además se entregan regalos unos a otros es como uno de los sentimientos más básicos que todo ser humano necesita experimentar. Entonces, al final ha trascendido a todas las culturas porque no hay persona que no necesite sentirse en familia, acompañado, ¿no? Valorado, el recibir un regalo, más allá de lo que hoy en día significa con una cultura tan consumista, de fondo significa te aprecio y tengo algo para ti, ¿no? Y uno se siente reconfortado. Ahora, esto es cerebral, 100% cerebral, ¿no? Pero es una cuestión es un área del cerebro que no está necesariamente controlada por la parte racional, ¿no? Es tu conciencia moral, no sé, ¿quién interviene ahí? ¿La dopamina, el sistema límbico? ¿Cómo sí, es? De hecho el sistema límbico, porque finalmente uno se siente feliz, aparecen un montón de emociones al estar en familia, incluso nostálgicos, se recuerdan tiempos mejores, siempre aparece esta añoranza por cuando uno era niño, cuando la familia era grande, cuando estaban todos unidos. Se activa también, de hecho, la conciencia moral, que son funciones mucho más elevadas. Hasta guerras se detienen durante la Navidad. Sí. Hay treguas en guerras, ¿no? Sí. Los soldados realmente... Hay historias de soldados de un bando y otro bando en Navidad abrazándose. Que hicieron, exacto, una tregua en Navidad. Sí, totalmente. Bueno, son valores, de hecho, inherentes al ser humano y que por eso han trascendido tanto, ¿no? Y que tenemos que tratar de conservarlos y no perdernos en nuevos valores o antivalores que nos da una cultura tan consumista como la nuestra. ¿De qué depende que hayan personas ya dejando de lado el ambiente navideño, ¿no? Que hayan personas mucho más desprendidas, mucho más generosas? Nacemos con esto, lo vamos desarrollando dependiendo del entorno en donde estemos. Pienso en los hijos únicos. Claro. Todo el mundo cree que los hijos únicos
son menos generosos, están menos dispuestos a compartir, y yo no creo que eso sea así. No necesariamente. En realidad tiene que ver en cómo ha sido la crianza. De hecho, uno en temperamento trae ciertas tendencias, pero la crianza influye enormemente. Niños con muchos hermanos o sin ningún hermano pueden ser o no egoístas según cómo los padres hayan manejado eso. Si un niño es hijo único y los papás, claro, le dieron toda la atención al niño, no le enseñaron a compartir, se le dio todo y demás sin ver si realmente lo merecía o lo había ganado o no, obviamente sea mucho más probable que este niño sea egoísta o egocéntrico. Pero no tienes que ser necesariamente hijo único si te van a para criar que ocurra así. Eso, así es, puede ser claro. uno de 8 y si te van a criar así, te van a criar vas igual, a criar 8 por ser egoístas. el menor de todo, totalmente. Sí. Sí. O sea, en realidad tiene que ver con cómo los padres y el entorno familiar en general manejan a ese niño, más allá de si tiene hermanitos o no. Ahora, los valores finalmente se aprenden en casa por cómo te criaron. No es lo mismo ser egoísta que ser roñoso, ¿no? No, totalmente distinto. El roñoso que quiere guardar. Esa es otra categoría. Esa es otra categoría, ¿no? Ahora, ¿tú crees que hay algún trastorno que defina una alteración en estos sentimientos tan nobles, tan buenos, tan solidarios, que benefician a la comunidad? ¿Tú crees que haya condiciones que afecten esto, psicopatologías que afecten esto? Sí, de hecho, trastornos de personalidad como la psicopatía o el narcisismo son personas por definición egocéntricas, con poca empatía o ninguna. Ahora, pero hay psicópatas que te hacen creer que te pero quieren, es totalmente elaborado, tiene toda una intención detrás. Sí. No quieren conseguir algo con ese comportamiento aparentemente empático, pero ellos son de una naturaleza egocéntrica y no empática, con lo cual todos estos valores de generosidad y de compartir no son importantes. Lo que es importante es el reconocimiento del otro. Entonces pueden fingir por el hecho de recibir reconocimiento o aceptación, ¿no? Sí hay psicopatologías en las que la generosidad y la empatía están alteradas o desaparecidas. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que esta parte que es tan provechosa, porque realmente es provechosa, o sea, vivir sonriendo, ¿no es cierto? El vivir optimismo. Compartiendo, ¿no? Ayuda, refuerza los vínculos sociales, hace mejores ciudades, mejores sociedades, ¿no? Sí, e influye en la salud mental y física, Sí, ¿no? influye en la dinámica social, de manera tan positiva. Pero ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona para que estos sentimientos no existan? ¿Qué tiene que haber nacido así? ¿Hay tema Bueno, genético? sí se nace con un entorno temperamento raro? Las dos cosas, hay una combinación de temperamento heredado y ambiente, ¿no? Las personas que van a desarrollar una psicopatología generalmente ya traen una carga hereditaria, sus papás tienen algún trastorno o por lo menos rasgos. Y además hay una experiencia de vida en los primeros años de maltrato, negligencia, abuso o indiferencia parental. Entonces podemos pasar desde el abuso hasta la indiferencia. Hay gente que no es reflexiva, no tiene la capacidad de hacer introspección. Han crecido con vacíos emocionales y una manera de protegerse es no entro en mí porque no quiero ver lo que hay ahí, ¿no? Regresando a la época navideña en donde todos exponemos lo mejor de nosotros. El perdón. ¿Por qué es tan difícil perdonar para unas personas y para otras no? Sí, esto tiene que ver también con cómo lo aprendiste, niño. Imperdonables, Alexa. Bueno, depende de cómo lo veas. Yo creo que sí, no sé. Cuéntame, tú eres es que, especialista. A ver, si tú soy comprendes a la persona desde sus propias características, finalmente vas a poder perdonar probablemente todo. Porque la gente puede hacer tales cosas o fallar por sus propios problemas personales también. Si dejamos a un lado los psicópatas de quienes hablábamos hace un rato, las personas regulares pueden cometer grandes errores, fallarte. Todo el mundo. Pero claro, pero finalmente esto viene también de los propios conflictos de cada uno. Son pocos los que tienen la intención de dañar al otro, aun cuando lo pueden dañar mucho. Salvo que seas un psicópata. Salvo que lo seas, así Correcto. es. Por eso, dentro de la normalidad... No hay nadie normal, ¿no?, que haga daño porque quiera hacerlo. Porque quiera hacerlo, así es. Con eso podemos pensar partiendo de esa idea, que el perdón tiene sentido. del perdón, ¿no es cierto?, Así depende es. del nivel de empatía que tengas. Claro, porque finalmente es tú ponerte en el lugar del otro, incluso cuando el otro hizo algo que a ti te afectó, pero desde sus zapatos logras comprender por qué lo hizo, desde su propia experiencia y sus propias características. Entonces, puedes no aprobar lo que te hizo, pero finalmente perdonarlo porque lo comprendes, ¿no? Y el perdón libera a uno mismo, porque finalmente quien vive con el rencor y sin haber perdonado algo de lo que fue víctima, va a vivir sufriendo. Ahora, estos son cualidades, son virtudes o son características que tú las aprendes en tu casa, como bien dijiste, ¿no es cierto? Sí. Tú aprendes a ser generoso, si tienes papás generosos, mamás generosas, qué sé yo. Esto tú las aprendes, ¿sí?
pero no porque te las enseñan, ¿no? Debo ser generoso. Así es. Esto se enseña con el ejemplo. Así es. Muchas veces los papás creen que en el discurso está la enseñanza. No es lo que dices, es lo que haces. Los niños están todo el tiempo observándonos y aprendiendo de lo que hacemos, más allá de lo que decimos. Y los niños tienen esa capacidad de ser tan permeables a esto, ¿no? Totalmente perceptivos. Los niños, una de las capacidades que más desarrolladas tienen es la de leer a sus padres desde su lenguaje no verbal. Ellos saben cuando uno está estresado, cuando no, cuando uno está mintiendo u ocultando algo. La lectura del rostro. Sí, totalmente. Chiquitos saben muy bien cómo se pone la mamá cuando está molesta. Tú un año de edad le preguntas, ¿y cómo se pone tu mamá cuando está molesta? Y se fruncen el ceño, ¿no? Lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Bueno, es una estrategia de supervivencia. Ellos tienen que leer a la madre porque la madre es quien los va a permitir sobrevivir. Entonces, con esta habilidad desarrollada, de hecho, los niños aprenden de lo que hacemos. Ahora, no tienes que ser un genio para hacerlo. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, no tienes que tener un CI de 120 para arriba. No. Es más. No es tan difícil. Es más. El otro día conversaba con unos amigos y hablábamos de la confianza, que es parte de este buen sentimiento, ¿no? O sea, la confianza que tú depositas en otra persona habla bien de la persona que confía. Totalmente. ¿No es cierto? Y si la otra traiciona tu confianza, habla mal de la otra persona. Pero entre nosotros, en estas fiestas sobre todo, resulta ser que la confianza está vista más como un defecto que como una cualidad. Sí. Cuando no debería ser así, ¿no es cierto? El día en que yo te doy la mano y me comprometo contigo a hacer algo, tú debes estar segura que yo voy a cumplir, ¿no? Y yo estoy seguro que tú no me vas a engañar. ¿Okay? Exacto. Uno debe empezar así. En una sociedad como esta, se ha vuelto un poco al revés, ¿no? Tontonazo, ¿cómo confío? Claro. Es que es como que la cultura del más vivo. Entonces, el valor de la confianza ha sido reemplazado por el antivalor de la desconfianza, de la suspicacia, ¿no? De la sospecha. Y en realidad es tal como tú dices, uno tiene que empezar confiando. Dejas de confiar cuando traicionan tu confianza, pero de entrada tú confías, ¿no? No se puede no confiar antes de tiempo. Ahora, es cierto que en Navidad, en ciertas fechas especiales, afloran estos buenos sentimientos. Y hay una suerte de lógica, ¿no? Funcional. No puedes vivir todo el tiempo siendo tan generoso. Así es, se necesita un respiro emocional. Claro, o sea, tienes que saber contextualizarte también, ¿no? O sea, no vas a salir de tu trabajo, vas a arreglar tu sueldo. Claro. ¿no? Eso también es un trastorno. Sí, también. Y probablemente vendría de una necesidad de agradar a los demás. Sí, que tiene que ver también con la autoestima. Porque, por ejemplo, en la enfermedad bipolar, en las fases maníacas, tú puedes ser exultantemente generoso. Sí, pues. pero no es de fondo generosidad pero lo no que es de hay. fondo, Así ¿no? es. Lo que hay es una fuerza interior que te lleva a querer hablar, dar, recibir, interactuar, ser observado, admirado, y dentro de eso entra la conducta de regalar de más, pero no es por un gesto de generosidad puro, ¿no? Esto es parte de la educación en valores que deberíamos impartir en nuestras casas, en nuestras escuelas. Es súper importante. No debería ser motivo solamente o materia de enseñanza solamente a los niños, ¿no? Sí, claro. Hay gente adulta que tiene que seguir aprendiendo. Totalmente, ¿no? Porque además nosotros venimos de una época en la que no se le da mucho valor a todo esto de conocimiento psicológico. Entonces muchos padres o adultos no están tan familiarizados con estos conceptos y es bueno que haya una educación en valores. ¿Tú crees que la crisis de valores se debe en parte porque confundimos ambición con codicia? Yo creo que la ambición es buena, ¿no? Tú has ambicionado ser quien eres, yo he ambicionado Gracias a eso uno llega a donde llega. ¿No es cierto? Pero no soy codicioso, o sea, yo no quiero lo que tú ganas. Sí, claro. Para mí. Claro, totalmente. ¿No? Hay que saber diferenciar esas cosas y sí, todavía hay mucho por hacer en cuestión de valores. Somos una cultura que aún tiene que trabajar mucho en valores y eso está finalmente... Ahora el reto es transmitírselo a los niños, ¿no? Porque los niños que están siendo formados hoy con estos valores son la sociedad y la cultura del mañana, ¿no? Así es, Alex, que tengas una feliz Navidad. Tú también, Pepi. Feliz Navidad a todo el público. Tu familia, pásenla lindo, compartan. Un gusto estar contigo y gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Igualmente, gracias. Ha sido Alex Taix conversando acerca de estos buenos sentimientos que afloran en la etapa navideña. Nos vamos a una pausa, no sin antes decirle que con Movistar Play disfrutas de miles de series, películas, además de todo el contenido exclusivo desde donde quieras. ¿Qué esperas? Regístrate en www.movistarplay.com.pe y dale play a lo que quieres ver. Nos vamos a una pausa y venimos con más en el consultorio de la buena vida.